Mi nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a ver la forma de solucionar un ejercicio resistivo mixto por los métodos de análisis de mallas y análisis de nodos. Tenemos que de estos dos análisis se generan son ecuaciones. Entonces necesitamos conocer, saber qué métodos de solución de ecuaciones hay. Entonces hay, por ejemplo, el método de igualación, donde lo que se hace es despejar una incógnita en dos ecuaciones y luego se igualan las resultantes. Está el método de sustitución, donde se despeja una incógnita en una ecuación y luego se reemplaza en la otra. Método de reducción, se igualan los coeficientes de dos ecuaciones de forma que se puedan eliminar. Y los determinantes, que es una herramienta matemática donde se genera una matriz cuadrada de orden n para la solución de las ecuaciones. Entonces, por cualquiera de estos métodos es válido la solución de ecuaciones para dar solución al circuito electrónico. El enunciado del ejercicio dice hallar los voltajes y corrientes en cada resistencia del circuito. Tenemos ahí el circuito mixto con su resistencia, sus valores respectivos y la fuente de alimentación. Tengamos en cuenta que el análisis de malla se basa en la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de voltajes, y el análisis de nodos se basa en la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de corrientes. Entonces, tenemos acá el circuito. Lo primero que vamos a hacer es asignar las mallas y la dirección de la corriente dentro de cada una de esas mallas. Y luego los voltajes o caídas de tensión en cada una de las resistencias. Entonces tenemos que asigné malla A, la malla B y la malla C. Y las corrientes, ahí las coloqué todas en la dirección de las manecillas del reloj. Pero igual usted le puede asignar cualquier dirección. Simplemente que cuando resuelva las ecuaciones, si una malla, el valor de la corriente de una malla le da negativa, es porque el sentido de la corriente real va en la dirección opuesta a la que usted asignó. Eso es todo. Bueno, entonces, listas las mallas, lista la asignación de la dirección de la corriente y ahora vamos a asignar las caídas de tensión o voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, por donde entra la corriente, por donde entra la resistencia, es más positiva que por donde sale la corriente. Entonces, con esa premisa vamos a ir colocándole todas las caídas de voltaje a cada una de las resistencias. Entonces entra por acá, según la dirección que le asigné, entra por aquí, entonces este lado es más positivo que este lado es más positivo que este, y la fuente tiene su polarización. Y lo mismo hacemos para todas las mallas. Hay que tener en cuenta que tenemos dos resistencias, la resistencia 3 y la resistencia 4, que son resistencias que comparten malla. La resistencia 3 comparte la malla A y la malla B, y la resistencia 4 la malla B y la malla C. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si observamos, por el lado de la malla A, aquí en la resistencia 3, por el lado de la malla A, la polarización de B3 va más arriba y menos abajo, pero si lo vemos por el lado de la malla B, está en el sentido contrario. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta ahora para la solución. Entonces empezamos a generar, por ley de Kirchhoff de voltaje, generamos cada ecuación para cada malla. Entonces, para la primera malla, la malla A, entonces
la ley de Kirchhoff de voltaje dice que se puede decir de varias formas, que las subidas de voltaje son iguales a las caídas de voltaje, o la sumatoria de voltajes en un circuito serie es igual a cero. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, a un lado del igual ponemos las subidas de voltaje y al otro lado del igual ponemos las caídas de voltaje. O si las ponemos todas al mismo lado, simplemente la ecuación es igual a cero. Va, entonces, comenzamos la fuente. De menos a más es una subida. ¿Cómo se llama? VT. Ahora vamos para la resistencia 1. De más a menos, una caída, entonces al otro lado del igual. Se llama V1. De más a menos se llama V3. Listo. Ahí ya tenemos las componentes, la malla, la ecuación para la malla con las componentes que están involucradas, que es la fuente, la resistencia 1 y la resistencia 3. Vamos para la malla B, donde tenemos componentes R2, R4 y R3. Entonces, de más a menos B2, de más a menos B4 y de más a menos B3. Entonces observamos que todas son caídas de voltajes, no hay subidas, por eso la ecuación se iguala a 0. Y en la malla C tenemos de más a menos B5, damos la vuelta, y de más a menos B4. Las dos son caídas de voltaje, no hay subidas, la ecuación se iguala a 0. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones de las tres mallas. El número de mallas que tenga el circuito es el número de ecuaciones que debe generar para la solución. Entonces recuerde que para yo solucionar ecuaciones simultáneas, el número de incógnitas debe ser igual al número de mallas. O sea, yo no puedo solucionar unas incógnitas si tengo más incógnitas que ecuaciones. Deben ser iguales o tener más ecuaciones que el número de incógnitas. Bueno, entonces vamos a mirar la malla A. Entonces la malla A, aplicando ya la ley de Ohm, vamos a reemplazar el factor B1 por valores de ¿qué? De corriente y resistencia. Entonces, en B1, en función de la corriente y la resistencia, ¿a qué sería igual? Sería igual a el valor de R1 por la corriente A, porque voltaje es intensidad por resistencia, es la ley de Ohm. Entonces simplemente reemplazar el valor del voltaje por valor de corriente y de resistencia. Pongamos cuidado aquí en esta resistencia 3, porque esta resistencia es compartida con la malla A y la malla B. Entonces tenemos que reemplazando B3 en función de valores de resistencia y corriente sería igual a R3. Ahora, ¿cómo son las corrientes? Miremos que por aquí, por este lado, por el lado de la malla A, la corriente va bajando, y por el lado de la B, la corriente va subiendo. Quiere decir que las corrientes tienen sentido contrario. Por el lado de A baja y por el lado de B sube. Entonces quiere decir que se van a restar esas dos corrientes. Si ambas suben o ambas bajan, se suman. En este caso son contrarias, quiere decir que se restan. Ahora, ¿cómo sé cuál resto de cuál? Estás solucionando la malla A, primero hablas de la malla A, entonces sería IA menos IB. Luego, ¿qué hago? Reemplazo los valores y genero la ecuación. Entonces ya tengo aquí la primera ecuación de la malla A. Lo mismo hago para la malla B. La malla B, reemplazo estos valores de voltaje por valores de
corriente y resistencia. Entonces en la resistencia 2, resistencia 2 por ley de Ohm sería igual a IB por R2. En la 4 es compartida, vemos que tiene la asignación de la polarización, mire que es contraria, quiere decir que se restan. Entonces sería el valor de la resistencia 4 que multiplica a la corriente, pero la corriente es una resta o una diferencia entre estas dos. Como estoy haciendo la malla B, primero hablo de la B, entonces IB menos IC. IB menos IC. Y lo mismo para la resistencia 3. Entonces sería el valor de R3 multiplicado por la corriente B menos la corriente A. Soluciono, busco simplificar todos esos términos y hallo la ecuación número 2. Y lo mismo hago para la malla C. Entonces tengo ahí 3 mallas con sus 3 ecuaciones. Entonces ya por los métodos anteriormente nombrados haya los valores de la corriente A, la corriente B y la corriente C. Incluso en la internet hay sitios web para la solución de ecuaciones simultáneas. También es válido desde que sea permitido. Bueno, tenemos acá entonces, hallamos ya los valores de las corrientes. Entonces tenemos que el valor de la corriente A es 3,22 miliamperios, la corriente B es 1,53 miliamperios y la corriente en la malla C es 0,43 miliamperios. Ok, entonces aquí tenemos que empezar a ver qué equivalencias tiene esas corrientes. Entonces tenemos que la corriente A sería la misma corriente que pasa por la resistencia 1. Mire que por la resistencia 1 solamente pasa la corriente A. Por la 3 sí no, porque por la 3 van a pasar 2 corrientes. Pero por la 1 pasa la corriente A. Por la resistencia número 2 solamente pasa la corriente B. Entonces esos ya son equivalentes y son respuestas definitivas. Y en la malla C tenemos que la resistencia 5 es lo mismo que la corriente C. Ahora, ¿qué hacemos con esas resistencias que comparten malla? Entonces vamos a ver cuánto es el valor de la corriente en la resistencia número 3. Entonces, del valor mayor restamos el valor menor. Entonces tenemos que restar. Aquí esta resistencia es compartida en la malla A y la malla B. Entonces vamos a hacer la resta del valor de la malla mayor, le restamos la menor. Entonces en este caso sería IA menos IB, 3,22 menos 1,53 y nos da 1,69 miliamperios. Quiere decir que realmente la corriente que está circulando por la resistencia 3 es de 1,69 miliamperios y con la dirección de la mayor. ¿Cuál de las dos es mayor? IA. Entonces con la dirección de IA quiere decir que realmente la corriente por R3 va bajando. Lo mismo hacemos para la resistencia 4. Entonces, como las corrientes las asignamos en sentido contrario, ¿qué hacemos? Restamos del número mayor, le restamos el número menor. Entonces sería IB menos IC y nos da 1,1 miliamperios con la dirección de la mayor. ¿Cuál de las dos es mayor? ¿La B o la C? La B. Entonces con la dirección de la B quiere decir que la corriente por la resistencia 4 va bajando también. Entonces aquí tenemos una tabla con los resultados. Entonces tenemos ya las corrientes, les damos las corrientes en las 5 resistencias. Tenemos aquí abajo, ya tenemos pues las corrientes en cada malla con sus equivalentes y
Por ley de Ohm simplemente hallamos los voltajes. Sabemos que voltajes es igual a intensidad por resistencia. Las intensidades ya las tenemos. Y los valores de la resistencia nos los dio el enunciado del ejercicio. Entonces realizamos ese producto y hallamos los voltajes en cada resistencia. Aquí ya están en la tabla colocados. Bueno, tenemos acá es un pantallazo de la simulación que veremos más tarde, posteriormente. Entonces, tenemos ahí, solamente tengo colocado los amperímetros, porque se solucionó por el método de corrientes y lo que hallamos fue las corrientes en cada una de las mallas. Entonces ahí tenemos las corrientes de cada malla. La corriente 1, 3,22, sí, 3,22, la corriente 3, 1,69, 1,69, y la corriente 2, 1,53, y la corriente 4, 1,09, ya 1,1 nos dio teóricamente 1,1, 1,09, son prácticamente iguales, y la corriente en la resistencia 5 nos dio aquí en la simulación 0,44 miliamperios y en la solución teórica 0,43. Entonces ahí tenemos, y al simulador Proteo le activé esta herramienta que me muestra la dirección de la corriente en los alambres, y efectivamente miramos que la corriente por la resistencia 3 y por la resistencia 4 va descendiendo. Nos vamos ahora para el análisis de nodos. Entonces, lo primero que hacemos en el circuito es asignar los nodos. Entonces tenemos un nodo A, un nodo B, un nodo C y un nodo D, o el nodo de tierra, porque todas las mediciones se van a hacer con referencia a tierra, o sea, a 0 voltios. Aquí está el nodo D, que yo lo llamé B de voltaje en D, es el nodo de referencia. Entonces, si vemos, analizamos el nodo A, en el nodo A, ¿qué voltaje habría? Sería el voltaje de la fuente, BT, que es 10 voltios. Quiere decir que ya hallamos el primer nodo, el voltaje del primer nodo, ya lo tenemos listo. BA vale 10 voltios. Para el nodo B y el nodo C, aquí sí vamos a generar las ecuaciones. Entonces, a cada resistencia le vamos a asignar la dirección de la corriente. Igual, cada quien verá qué dirección le coloca. Simplemente, ya saben, si hay una corriente, hay un valor que le va a dar negativo, y es indicativo de que la corriente realmente va en el sentido contrario al que usted le asignó. Eso lo debe tener presente. Bueno, entonces tenemos acá en el nodo B, ubiquémonos en el nodo B, qué corrientes entran y qué corrientes salen, porque acuérdense que es la ley de Kirchhoff de corriente que dice las corrientes que entran a un nodo son iguales a las corrientes que salen de ese nodo, o la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Entonces, bajo esa premisa, entonces tenemos que ¿qué corriente entra al nodo B? Entra I1, entra I1. ¿Alguna otra entra? No. Salen la 2 y sale la 3. Sale la 2 y sale la 3. En el nodo C entra la 2 y sale la 4 y 5. Entra la 2 y sale la 4 y 5. Ahí ya tenemos
la ecuación expresada por ley de Kirchhoff de corriente. Ahora aplicamos la ley de Ohm. ¿A qué es igual corriente? Al voltaje sobre el valor de la resistencia. Te vamos a reemplazar cada uno de estos términos de corriente por su equivalente en voltaje y resistencia. Entonces, la corriente 1, que es esta, ¿a qué equivale? Entonces sería el voltaje del nodo de entrada menos el voltaje del nodo de salida. Entonces VA menos BB sobre el valor de la resistencia. Ahí está la ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia es igual a que I2. Ahora vamos para I2. I2 es voltaje de entrada del nodo de entrada menos el voltaje del nodo de salida. BB menos BC sobre el valor de R2. Y el término de I3 es esta. Entonces sería BB menos BD sobre el valor de la resistencia. BD menos BD sobre el valor de la resistencia. Ahora reemplazamos valores. BA, ya sabemos que BA nos dio 10 voltios. BA, valores de la resistencia. Y sabemos que BD, el voltaje de tierra, es 0. Entonces, reemplazamos, solucionamos esos términos y generamos la ecuación para ese nodo, para el nodo B. Lo mismo hacemos con el nodo C. En el nodo C reemplazamos los términos de corrientes por términos de voltaje sobre resistencia y generamos la ecuación. Entonces ahí tenemos ya las dos ecuaciones en este caso, porque la del nodo A nos dio directamente la respuesta. Entonces, solucionando esas ecuaciones tenemos estos términos, estas respuestas. Nos da que el BA, ya lo habíamos hallado, 10 voltios, el voltaje en el nodo B 6,77, el voltaje en el nodo C 2,18 y el voltaje en el nodo D 0 voltios, que es el nodo de tierra. Bueno, entonces empezamos a buscar equivalentes. Vemos que aquí el nodo B tiene un voltaje B de 6,77, pero ese voltaje es el mismo voltaje que hay en la resistencia 3, porque la resistencia 3 sería BB menos 0, o sea que el voltaje 3 es el mismo voltaje B, voltaje 3 es el mismo voltaje B. Y lo mismo sucede para la resistencia 4 y para la resistencia 5. En la resistencia 4 sería BC menos 0, o sea el valor de BC es el valor del voltaje en la resistencia 4. Y lo mismo para la resistencia 5. BC, damos la vuelta y este es el nodo de tierra. Entonces B5 también es 2,18. Ahí hallamos los equivalentes. Bastante importante mirar equivalentes. Ahora, ¿cómo sé cuánto es el voltaje en la resistencia 1? Entonces sería el valor del voltaje en el nodo A menos el voltaje en el nodo B. BA menos BB. Hacemos esa resta y da 3,23. Ese es el voltaje o la caída de tensión que hay en la resistencia 1. Y lo mismo hacemos para la resistencia 2. Sería el valor del voltaje del nodo B menos el valor del voltaje del nodo C. 4,59. Esos resultados los voy pasando aquí a la tabla y listo. Y por ley de Ohm simplemente hallamos las corrientes. Sabemos por ley de Ohm que corrientes es voltaje sobre el valor de la resistencia. Realizamos esa división y da las corrientes respectivas en cada una de las resistencias. Vemos que todos los valores nos dieron positivos, quiere decir que la asignación que se le dio a cada resistencia es
la real, es la verdadera. Si nos hubiese dado alguna negativo, algún valor negativo, indica que el sentido era al contrario del que se le asignó. Y finalmente tenemos acá el pantallazo del simulador Proteus con los voltímetros, porque esto se solucionó por el método de análisis de nodos. Donde hallamos fueron los voltajes en los nodos. Entonces aquí verificamos los valores de los voltajes en la resistencia 1, 3.23, 3.22 en el simulador. En la 2 dio 4.59, 4.59. En la resistencia 3, 6.78, 6.77. En la resistencia 4, 2.19, 2.18. Y lo mismo para la resistencia 5. Entonces ahí queda una muestra de la verificación. Posteriormente veremos las simulaciones con Proteus verificando todos estos valores de corrientes y de voltajes. Buen día y hasta la próxima.